Una recepcionista de 23 años le dijo a Juan Gabriel que probablemente no podía pagar la tarifa del hotel de 1,500 pesos por noche, sin saber que ese hombre vestido casualmente que tenía frente a ella era el dueño del lugar. Lo que sucedió cuando el gerente del hotel salió de su oficina y reconoció a Juan, dejó a la joven completamente paralizada y le enseñó una lección brutal sobre juzgar a las personas por su apariencia. Era pasada la medianoche de un viernes de septiembre de 1995 en el Hotel Palacio Real, un establecimiento de lujo en Polanco que ofrecía habitaciones elegantes a precios que solo gente con recursos considerables podía pagar regularmente. El lobby estaba decorado con mármol italiano, candelabros de cristal y ese aire de exclusividad que caracterizaba los hoteles de 5 estrellas en la zona más cara de Ciudad de México. Valeria Ochoa trabajaba en la recepción del turno nocturno, una joven que llevaba apenas 2 semanas en el trabajo, pero que ya había adoptado la actitud de superioridad que algunos empleados de lugares exclusivos desarrollan creyendo que el prestigio del establecimiento se transfiere a ellos personalmente. Juan Gabriel había terminado un concierto en el Auditorio Nacional esa noche, un show agotador de 3 horas que lo había dejado física y emocionalmente drenado. Normalmente se hospedaba en su casa o en hoteles donde tenía reservaciones permanentes, pero esa noche simplemente quería el lugar más cercano donde pudiera descansar sin ceremonias. Recordó que el Hotel Palacio Real estaba a solo 10 minutos del auditorio, y más importante, que él era el dueño de ese hotel, aunque casi nadie lo supiera. Había invertido en la propiedad años atrás junto con algunos socios, pero había dejado la administración completamente en manos de don Anselmo Cortázar, un amigo de confianza que manejaba las operaciones diarias mientras Juan se concentraba en su carrera musical. Raramente visitaba el hotel, tal vez 1 o 2 veces al año. Su agenda de giras y grabaciones no le dejaba tiempo para involucrarse en negocios que tenía específicamente para no tener que involucrarse. Esa noche llegó solo, sin asistentes, sin guardaespaldas, vestido con ropa casual después de haberse cambiado del traje de show. Solo un hombre de 45 años cansado que quería una cama. Entró al lobby del Hotel Palacio Real pasada la medianoche. El lugar silencioso, excepto por el sonido de sus pasos sobre el mármol pulido. Valeria Ochoa estaba detrás del mostrador de recepción revisando papeles. Levantó la vista cuando escuchó la puerta y su expresión cambió inmediatamente al ver a Juan Gabriel. No lo reconoció en absoluto, porque a sus 23 años escuchaba exclusivamente música pop americana y rock. El nombre Juan Gabriel no significaba nada para ella, más allá de algo que sus padres tal vez escuchaban. Lo que vio fue un hombre de mediana edad vestido de forma simple, sin equipaje visible, llegando solo a un hotel de lujo pasada la medianoche. Su cerebro hizo los cálculos rápidos que gente joven sin experiencia real del mundo hace, asumiendo que este hombre probablemente no pertenecía a este tipo de establecimiento. Juan Gabriel se acercó al mostrador pidiendo una habitación para la noche, y Valeria respondió con énfasis deliberado en el precio: 1,500 pesos. Como si estuviera probando si este hombre se asustaría y se iría. Cuando Juan simplemente asintió sacando su cartera sin inmutarse, Valeria frunció el ceño claramente decepcionada de que el precio no lo hubiera disuadido. Pidió identificación y tarjeta de crédito con tono que sonaba más a interrogatorio que a servicio al cliente. Juan Gabriel le entregó su credencial que claramente decía Alberto Aguilera Valadez, un nombre que no significaba nada para Valeria porque no sabía que ese era el nombre real de Juan Gabriel. Cuando preguntó por su equipaje, y Juan explicó que no traía ninguno porque solo necesitaba dormir unas horas, la desconfianza de Valeria creció visiblemente. Un hombre solo, sin equipaje, llegando tarde a un hotel de lujo. Su inexperiencia la hacía ver esto como algo sospechoso en lugar de simplemente inusual. Comenzó a explicarle con condescendencia apenas velada que este era un hotel de 5 estrellas para ejecutivos y empresarios, gente de cierto nivel, dejando la implicación colgando en el aire como insulto directo. Juan Gabriel sintió esa familiar sensación de ser juzgado por apariencias, pero mantuvo la calma diciendo que solo necesitaba una habitación. Valeria preguntó si tenía reservación, y cuando Juan negó con la cabeza ofreciendo pagar en efectivo, ella lo miró como si acabara de confirmar todas sus sospechas sobre él. «Mire, señor, tal vez debería buscar algo más acorde a su presupuesto. Hay opciones más económicas unas calles más allá.
El insulto ahora era completamente directo. Estaba básicamente diciéndole que se veía demasiado pobre para estar ahí. Juan Gabriel sintió su paciencia agotándose rápidamente. Podría simplemente revelar quién era, pero parte de él quería ver hasta dónde llegaría esta situación absurda. Pidió hablar con don Anselmo, el gerente del hotel, pero Valeria se rió con condescendencia que hizo que Juan apretara los dientes. Explicó que el gerente estaba descansando y que no iba a molestarlo, sugiriendo nuevamente que Juan simplemente admitiera que no podía pagar las tarifas del hotel y se fuera. La arrogancia en su voz era palpable. Esta joven de 23 años con 2 semanas de experiencia, creyendo que tenía autoridad para decidir quién merecía hospedarse en un hotel que ni siquiera era suyo. Juan Gabriel estaba a punto de insistir con más firmeza cuando escuchó una puerta abriéndose detrás del área de recepción, pasos acercándose, y entonces apareció don Anselmo Cortázar, saliendo de su oficina con expresión casual que se transformó en shock absoluto cuando vio quién estaba parado frente al mostrador de su hotel. Don Anselmo Cortázar tenía 55 años y había manejado el Hotel Palacio Real durante casi una década. Conocía cada detalle del negocio y definitivamente conocía a todos los dueños, incluido el más famoso de ellos. Su rostro pasó de casual a shock absoluto en menos de un segundo cuando vio a Juan Gabriel parado frente al mostrador de recepción. «Señor Aguilera», exclamó con mezcla de sorpresa y alegría genuina, caminando rápidamente hacia el mostrador. «No sabíamos que vendría esta noche. ¿Por qué no avisó? Habría preparado la suite presidencial personalmente». Se movió alrededor del mostrador, extendiendo la mano para saludar a Juan con calidez que contrastaba dramáticamente con el tratamiento que había recibido de Valeria. La joven recepcionista observaba esta interacción con confusión creciente, sin entender por qué el gerente trataba a este hombre ordinario con tanta deferencia. ¿Por qué lo llamaba señor Aguilera con ese tono de respeto profundo? Don Anselmo finalmente notó la expresión confundida de Valeria y su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de que algo no estaba bien en esta situación. «Don Anselmo», dijo Juan Gabriel con voz calmada pero cargada de significado, «he estado intentando conseguir una habitación, pero parece que hay algún problema». Miró directamente a Valeria mientras hablaba. Don Anselmo volteó hacia su recepcionista con expresión que mezclaba confusión y alarma creciente. «¿Problema? ¿Qué tipo de problema podría haber?». Valeria intentó explicar con voz que ya empezaba a temblar ligeramente. Algo sobre verificar si el cliente podía pagar las tarifas, sobre mantener los estándares del hotel, pero las palabras salían atropelladas y defensivas. Don Anselmo la escuchó durante aproximadamente 10 segundos antes de levantar una mano deteniéndola, su rostro poniéndose cada vez más pálido mientras procesaba lo que estaba escuchando. Se volvió hacia Juan Gabriel con expresión de horror absoluto. «¿Le negó una habitación?», preguntó con voz que apenas podía creer lo que sus propios oídos le decían. Juan Gabriel simplemente asintió con expresión neutral que no revelaba si estaba furioso o simplemente cansado. Don Anselmo cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera rogando que esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Don Anselmo se volvió completamente hacia Valeria con expresión que la joven nunca había visto en su jefe. Una mezcla de furia contenida y vergüenza profunda. «Valeria, ¿tienes idea de quién es este hombre?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Valeria negó con la cabeza, su confianza anterior evaporándose rápidamente bajo la intensidad de la mirada de don Anselmo. «Su identificación dice Alberto Aguilera», respondió débilmente intentando justificarse. Don Anselmo casi se rió, pero no había humor en el sonido. «Alberto Aguilera Valadez, también conocido como Juan Gabriel, uno de los artistas más famosos de México y más relevante para esta situación específica, uno de los dueños de este hotel». El silencio que siguió fue tan profundo que el sonido del reloj de pared al otro lado del lobby era audible. Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, su rostro perdiendo todo color mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Había pasado los últimos 15 minutos tratando con condescendencia al dueño del hotel, sugiriéndole que buscara alojamiento más barato, básicamente diciéndole que no pertenecía a un lugar que él literalmente poseía. «Yo no sabía», comenzó Valeria con voz apenas audible.
pero don Anselmo levantó una mano cortándola. Se volvió hacia Juan Gabriel con expresión que mezclaba disculpa profunda y mortificación absoluta. Señor Aguilera, le pido disculpas más sinceras por este tratamiento completamente inaceptable. Esto nunca debió suceder. Juan Gabriel observaba a Valeria, quien ahora temblaba visiblemente. Su arrogancia anterior completamente reemplazada por terror de las consecuencias que enfrentaría. Podía ver lágrimas formándose en los ojos de la joven. La realización de la magnitud de su error golpeándola con fuerza total. Don Anselmo ya estaba alcanzando el teléfono detrás del mostrador, claramente preparándose para hacer llamadas que resultarían en el despido inmediato de Valeria. Pero Juan Gabriel habló antes de que pudiera marcar. Don Anselmo, espere un momento. El gerente se detuvo inmediatamente, su mano todavía en el teléfono, esperando instrucciones del hombre que técnicamente era su jefe, aunque raramente actuaba como tal. Juan Gabriel miró a Valeria directamente, estudiando su rostro donde terror y arrepentimiento luchaban por dominio. Valeria, dijo Juan Gabriel con voz que era sorprendentemente suave dada la situación, ¿por qué pensaste que no podía pagar este hotel? La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado furia o despido inmediato, no una pregunta genuina. Respondió con honestidad temblorosa, admitiendo que había juzgado por su ropa casual, por la falta de equipaje, por llegar solo tarde en la noche. Todas las cosas que su inexperiencia le había hecho ver como señales de alguien que no pertenecía a un establecimiento de lujo. Juan Gabriel escuchó sin interrumpir y cuando ella terminó, preguntó algo más. ¿Y alguna vez consideraste que tal vez había razones legítimas para todo eso? ¿Que tal vez alguien puede tener dinero y elegir vestir casualmente? ¿Que tal vez hay emergencias o circunstancias que hacen que gente llegue sin equipaje? Valeria negó con la cabeza con lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. La vergüenza de su error hundiéndose más profundo con cada palabra. Don Anselmo observaba este intercambio con expresión que mezclaba sorpresa con respeto creciente por cómo Juan Gabriel estaba manejando la situación, enseñando en lugar de simplemente castigar. Juan Gabriel suspiró, la fatiga del día largo finalmente mostrándose en su postura. Don Anselmo, ¿podría darme las llaves de cualquier habitación disponible? Realmente necesito dormir. Miró a Valeria una última vez. Y mañana por la mañana, quiero hablar con usted antes de irme. Juan Gabriel durmió pocas horas en la suite presidencial que don Anselmo había insistido en prepararle personalmente. Y a la mañana siguiente, bajó al lobby alrededor de las 9, cuando sabía que Valeria estaría terminando su turno nocturno. La encontró sentada en una silla del área de empleados detrás de recepción, sus ojos rojos de haber llorado toda la noche, claramente esperando la conversación que terminaría con su despido. Don Anselmo estaba presente también. Había llegado temprano específicamente para manejar esta situación, su lealtad dividida entre su empleada novata y el hombre que era técnicamente su jefe. Juan Gabriel pidió hablar con Valeria a solas en una de las salas de conferencias pequeñas del hotel, y cuando se sentaron frente a frente en esa habitación elegante, el contraste entre el dueño millonario y la recepcionista aterrorizada no podría haber sido más marcado. Valeria comenzó a disculparse inmediatamente, palabras atropelladas sobre lo arrepentida que estaba, sobre entender si la despedían, sobre nunca haber cometido un error tan grave. Pero Juan Gabriel levantó una mano deteniéndola con gesto suave. «No vine aquí para escuchar disculpas», dijo con calma. «Vine a preguntarte qué aprendiste de lo que pasó anoche». Valeria lo miró con sorpresa. Había esperado un sermón sobre su comportamiento inaceptable, tal vez documentación de despido, no una pregunta sobre aprendizaje. Respondió con honestidad temblorosa, explicando que había aprendido a no juzgar a las personas por su apariencia, que había sido arrogante y cruel sin razón, que su inexperiencia no era excusa para tratar a alguien con desprecio. Juan Gabriel escuchó asintiendo ocasionalmente y cuando ella terminó, le contó algo que Valeria no esperaba. Habló sobre crecer en pobreza extrema, sobre ser rechazado de lugares y oportunidades porque no lucía lo suficientemente importante, sobre todos los ejecutivos de disqueras que lo habían descartado sin escucharlo cantar porque su apariencia no cumplía sus expectativas. «La diferencia entre tú y esas personas que me rechazaron», dijo mirándola directamente, «es que tú tienes 23 años y 2 semanas de experiencia. Ellos eran adultos con años en la industria que deberían haber sabido mejor.
Hizo una pausa dejando que esas palabras penetraran. No voy a despedirte, Valeria, pero necesito que entiendas algo muy importante sobre trabajar en servicio al cliente en un lugar como este. Se inclinó hacia adelante con expresión seria. Tu trabajo no es decidir quién merece estar aquí, basándote en cómo lucen. Tu trabajo es tratar a cada persona que cruza esa puerta con el mismo respeto profesional, sea que vengan en limusina o caminando, con maletas Louis Vuitton o sin equipaje alguno. Valeria escuchaba con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No lágrimas de miedo ahora, sino de vergüenza genuina y gratitud abrumadora por una segunda oportunidad que no sentía merecer. Juan Gabriel continuó explicando que el verdadero lujo de un hotel de 5 estrellas no estaba en el mármol o los candelabros, sino en hacer que cada huésped se sintiera valorado y bienvenido, que esa era la diferencia entre un lugar caro y un lugar verdaderamente de clase. Le contó sobre hoteles donde había sido tratado magníficamente cuando era desconocido y pobre, y cómo esos lugares habían ganado su lealtad de por vida, no por su decoración, sino por su humanidad. Además, añadió con pequeña sonrisa, nunca sabes quién es la persona frente a ti. Podría ser un cantante famoso, un empresario importante o simplemente alguien pasando por el peor día de su vida que necesita un lugar seguro para dormir. Le dio una tarea específica. Durante el siguiente mes quería que escribiera un reporte semanal sobre las interacciones con huéspedes, donde había tenido que controlar conscientemente sus juicios iniciales, donde había elegido profesionalismo sobre suposiciones. Don Anselmo recibiría copias de esos reportes y al final del mes evaluarían su progreso juntos. Cuando salieron de esa sala de conferencias, Valeria con ojos rojos pero con determinación renovada, don Anselmo lo esperaba afuera con expresión de respeto profundo por cómo había manejado la situación. Juan Gabriel se fue del Hotel Palacio Real esa mañana, después de desayunar tranquilamente en el restaurante del hotel, dejando una propina generosa para el personal que lo había atendido con profesionalismo genuino. Don Anselmo lo acompañó hasta la puerta, asegurándole que la lección que Valeria había recibido sería recordada y aplicada, que usaría este incidente como caso de estudio en el entrenamiento de todo el personal nuevo sobre la importancia de servicio sin prejuicios. Valeria cumplió con la tarea que Juan Gabriel le había dado, escribiendo reportes semanales que mostraban crecimiento genuino en su comprensión de servicio al cliente, aprendiendo a separar sus suposiciones de su profesionalismo. Meses después, cuando Juan Gabriel visitó el hotel nuevamente sin avisar, Valeria estaba en recepción y lo saludó con profesionalismo impecable y calidez genuina, tratándolo exactamente como trataría a cualquier huésped que mereciera el mejor servicio posible. Nunca olvidó la lección de esa noche, cómo había juzgado incorrectamente al hombre que resultó ser su jefe, pero más importante, cómo ese hombre había elegido enseñar en lugar de castigar, cómo había usado su poder para educar en lugar de destruir la carrera de alguien que había cometido un error de inexperiencia y arrogancia juvenil. Esta historia nos enseña que nuestros juicios instantáneos sobre las personas basados en apariencias externas revelan más sobre nuestras propias limitaciones que sobre el valor real de quienes estamos juzgando. Valeria había caído en la trampa que atrapa a muchos jóvenes sin experiencia real del mundo, creyendo que el éxito, la riqueza y la importancia tienen una apariencia específica que puede ser identificada a simple vista. La realidad es que las personas más exitosas a menudo son las que menos necesitan demostrar su éxito a través de símbolos externos, que pueden permitirse el lujo de vestir casualmente precisamente porque no tienen nada que probar. La lección que Juan Gabriel le enseñó fue sobre profesionalismo verdadero, sobre entender que en servicio al cliente el respeto no debe ser condicional, basado en evaluaciones superficiales, sino universal, basado en dignidad humana fundamental. Pero había una lección más profunda en cómo manejó la situación, eligiendo educación sobre castigo, comprensión sobre venganza, dándole a una joven arrogante la oportunidad de aprender y crecer, en lugar de simplemente destruir su carrera, como fácilmente podría haber hecho. El verdadero poder no está en la capacidad de castigar a quienes nos tratan mal, sino en la sabiduría de reconocer cuando un error viene de ignorancia que puede ser corregida, versus malicia que debe ser confrontada, y en tener la gracia de ofrecer lecciones en lugar de solo consecuencias cuando esas lecciones pueden transformar a alguien. Si te gustó esta historia,
Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.